Muy bien. Y buenas noches, hermanos. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Acompáñenme a hacerlo, por favor. Dios Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por una noche más que nos permites estar reunidos. Tenemos un corazón anhelante de que tu palabra sea la que nos edifique, la que nos transforme y la que nos lleve a un arrepentimiento genuino, a un gozo real para poder adorarte por la salvación que nos has otorgado en tu gracia. Capacítanos, Señor, esta noche para que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con el tema del dominio propio. No sé si hicieron algún ejercicio. Acuérdense, estamos en el gimnasio de Dios. Espero que hayan realizado algún ejercicio espiritual, interno, de corazón, para ver en qué áreas nos está faltando esta virtud, ¿sí? Este fruto del espíritu, del dominio propio. Hoy vamos a ver el Ejercítate en el dominio propio, segunda parte. Y quiero llevarlos a recordar lo que Jonathan Edwards escribió. Él, siendo un joven de edad, escribió un documento que tituló Resoluciones, que consistía en 70 declaraciones que expresaban su compromiso delante de Dios para vivir para su gloria. Era una búsqueda de santidad personal. 70 declaraciones que implicaban ponerse bajo la autoridad y el gobierno de Dios para mostrar la vida de Dios que él había recibido en la salvación, en la regeneración. En sus resoluciones, Edward no dejó que ninguna área de su vida fuera dejada a su impulso o a sus pasiones. Él tomó decisiones acerca del uso del tiempo, de su dieta, de la lectura de las escrituras, de sus motivaciones, de sus relaciones interpersonales, de su estudio teológico. Él plasmó en 70 resoluciones su convicción de ser guiado por Dios, no por su carne, por sus pasiones, necesidades, temores, angustias, circunstancias, sino por Dios. Steve Lawson, en su libro La inquebrantable resolución de Jonathan Edwards, señala: ningún aspecto de su vida quedó sin ser examinado. La comida, la bebida, el sueño, el ejercicio, el estudio de las escrituras, la lectura teológica, la meditación, la oración, la adoración y sus afectos. En todo esto, Edwards se informaba cuidadosa y regularmente sobre su progreso y los cambios necesarios. A través de la disciplina personal, Edward trató de hacer que la búsqueda de la gloria de Dios fuera concreta y específica en su vida. Es de extrañar, dado tan firme dominio propio, que Dios usara tanto a Edwards. ¡Qué convicción! ¡Qué compromiso! Él medía su progreso. No era un conocimiento intelectual, no era una convicción intelectual. Él mismo se medía si verdaderamente su estilo de vida estaba glorificando a Dios, porque su meta era glorificar a Dios. Edward sabía que solo a través de una férrea disciplina personal podría lograr su propósito: mostrar la gloria de Dios en toda su manera de vivir. Sería interesante que hiciéramos un ejercicio como el de Edwards. No sé si llegaríamos a 70 resoluciones, pero hagámoslo. Determinemos cuál es nuestra convicción. Determinemos cómo queremos vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios.
Sería un ejercicio muy interesante, muy útil, muy edificante y sobre todo muy confrontador. Implicaría aceptar un compromiso de vida con el Señor. Así es que, varones, les animo a que empiecen. Edwards hizo 70. Yo no sé si a mí me salgan 10, 5, 2, no sé. No sé cuántas estarías tú dispuesto a establecer y a comprometer tu vida a glorificar a Dios. Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les exhortó a que todo lo que como creyentes hicieran, sea comer o beber o cualquier otra cosa, lo hicieran para la gloria de Dios. Y este es un texto, 1 Corintios 10:31, que usamos mucho los creyentes y lo usamos a la ligera. Sí, ¿por qué hiciste esto? Es para la gloria de Dios. Nos agradecen algo y es para la gloria de Dios. Sí, ¿verdaderamente entendemos qué es la gloria de Dios? ¿Verdaderamente vivimos bajo la gloria de Dios? ¿Bajo el escrutinio de la gloria de Dios? ¿O simplemente es un cliché espiritual muy cristiano? No todos dicen eso, pero a nosotros nos encanta decirlo. ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? La gloria de Dios significa la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el Shekinah mostraba la presencia de Dios. Vivir para la gloria de Dios significa vivir manifestando la presencia de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra conducta deben manifestar la presencia de Dios. Y eso es tener dominio propio. Tenemos que controlar nuestros pensamientos, que lo que pensemos sea conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Filipenses que debemos llenar la mente de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo honrado, de todo lo digno. En eso pensad, y el verbo pensar está en presente y es permanente. Piensa, 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 piensa en todo lo justo, en todo lo bueno. Eso implica disciplina de la mente. Pero todo lo justo, todo lo bueno, todo lo santo es Cristo. Entonces es una exhortación a pensar como Cristo. Y podemos seguir. ¿Cómo hablamos? ¿Hablamos la verdad o hablamos mentiras? Cualquier alteración a la verdad, exageración, es una mentira. Alteramos la verdad. Hablar la verdad es hablar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad. Pero Pablo dice que debemos hablar la verdad en amor, porque aún la verdad dicha con ausencia de amor es una agresión. Entonces tenemos que hablar la verdad en amor. Y nuestras conductas y nuestras actitudes deben mostrar que estamos reflejando a Dios, porque Dios es el que cambió nuestra vida. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo disciplinamos la mente? ¿Cómo disciplinamos el corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo disciplinamos los miembros del cuerpo para que no sirvan a la injusticia y a la impiedad, sino sean instrumentos de santidad? Acompáñame a 1 Corintios 9, del 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía que los griegos tenían dos grandes acontecimientos atléticos, los Juegos Olímpicos y los Juegos Ístmicos. Estos últimos se celebraban en Corinto y eran, por tanto, sumamente familiares y entendibles para los destinatarios de esta epístola. Los participantes en los Juegos tenían que cumplir con ciertos requisitos. Tenían que demostrar que se habían entrenado rigurosamente durante 10 meses. El último mes lo pasaban en Corinto con ejercicios diarios que eran supervisados por jueces, tanto en los gimnasios como en los campos de atletismo. El entrenamiento era riguroso. Incluía dieta, incluía descanso, incluía abstención de relaciones sexuales. Epicteto, filósofo griego, señaló las instrucciones que debía seguir el atleta. Debe ser ordenado, vivir bajo el régimen de raciones alimenticias, abstenerte de los dulces, procurar ejercitarte a la hora señalada, en el calor o en el frío, no beber agua fría ni vino a tu antojo. Era un régimen estricto para poder ser un competidor. Desde luego que Pablo está usando una metáfora de la carrera de estos juegos sísmicos con la vida del creyente. Y en este texto vamos a ver 5 cualidades del dominio propio en la vida del creyente que confronta nuestra manera de vivir. 5 cualidades. En esta metáfora que usa Pablo, todos los creyentes están participando en una carrera espiritual. El creyente está corriendo la carrera en el estadio, que es el mundo, y dura toda la vida. Vamos a ver el primer punto, la carrera. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ese no sabéis es una afirmación. Ustedes conocen que los que corren, los atletas que corren en el estadio, todos corren para ganar. Corran ustedes para obtener la victoria. Aquí la implicación es, ¿no saben que todos los creyentes viven para glorificar a Dios? Vive para obtener la victoria, para obtener el propósito. Vive de tal manera que obtengas el premio. Nadie se entrena para perder. Nadie se entrena para ser el último. Todos los atletas, todos los competidores se entrenan para ganar. El creyente se entrena en la palabra de Dios, no para desobedecerla, no la estudia para ignorarla, sino para someterse a ella y obedecerla. Y eso implica una lucha. Es una carrera, pero es una lucha. La diferencia es que mientras en una carrera olímpica hay varios competidores que compiten entre sí, la carrera del creyente es una carrera individual. No compite contra nadie, compite contra sí mismo. Además,
no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Una carrera que requiere paciencia, perseverancia. Así lo vemos en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos nos dice, como consecuencia de lo que ha expresado en el capítulo 11, donde están las hombres y mujeres que Dios llamó a la fe, muchos de los cuales sufrieron, muchos de los cuales padecieron, ellos ahora son los testigos. Pero más que testigos, dice un autor, un comentarista de esta epístola, que vienen a ser los porristas de los creyentes. Esos héroes de la fe que están ahí, te están echando porras para que corras con paciencia la carrera que ellos ya corrieron. Una carrera llena de lucha, una carrera llena de obstáculos, una carrera donde no está exenta la angustia y el dolor, pero una carrera victoriosa. Aún el capítulo 11 dice que murieron sin haber recibido lo que creían, sin haber visto lo que creían, pero con la seguridad de que lo recibirían. Estos testigos, dice el autor de la epístola, nos muestran que para correr esta carrera debemos despojarnos de todo peso y del pecado. Son dos cosas diferentes. Todo peso es todo aquello que no es pecaminoso, pero que es inútil o que nos obstaculiza para correr la carrera debidamente. Y el otro es el pecado, la desobediencia. Entonces es un llamado a revisar qué en mi vida no es pecaminoso, pero me está estorbando para cumplir con el propósito de glorificar a Dios. ¿Qué me distrae del propósito de conocer más a Dios, de someterme más a la autoridad de Dios? ¿Qué me distrae? Y dos, ¿qué pecado me aparta del camino correcto en la carrera? Y después dice que la carrera es de perseverancia, no de velocidad. Y nos anima diciendo, para soportar la prueba de la carrera, tienes que ver a Jesús. No puedes quitar los ojos de Jesús. Jesús no solo es el modelo perfecto de la carrera, de cómo correr la carrera, de cómo vivir la vida cristiana, sino además es la meta del creyente. Ser como Cristo aquí en la tierra para estar con Cristo en la eternidad. No quites los ojos de Cristo. Él es el autor, el pionero de la fe y el que consuma nuestra fe. La meta para el creyente no es la salvación, hermanos. La salvación es la puerta de salida para la carrera. La meta es Cristo, la glorificación, el estar con Cristo por toda la eternidad. Pero para llegar a ella, se debe correr a través de la santificación. Y es esta la que nos impulsa a despojarnos de todo peso y del pecado para obedecer la palabra de Dios y así mostrar el carácter de Cristo y así estar con Cristo. El dominio propio
nos ayuda a mantener la santificación. Pero el dominio propio no es obra nuestra, porque como lo vimos la semana pasada, es un don de Dios, es fruto del Espíritu, un regalo de Dios que no debemos rechazar. El problema es que nos gusta vivir en la libertad, no nos gustan los límites, nos sentimos prisioneros, aprisionados. ¿Por qué tengo que amar a una sola mujer si tengo corazón de condominio para amar a muchas? Y aparte la Biblia dice, ámense los unos a los otros. ¿Y yo por qué me voy a privar de amar a más mujeres? Y Dios me dice, nada más ama una. No, Señor, yo quiero amar a la vecina, yo quiero amar a la comadre. ¿De veras? ¿Te cuesta trabajo restringir tu libertad para obedecer a Dios? ¿Por qué debo perdonar al que me ofende? ¿Por qué no puedo anhelar lo que mi vecino tiene? Si yo trabajo más que él, si yo salgo muy temprano a trabajar y él no, ¿por qué no puedo tener yo lo mismo? Y se me hace injusto. Y no restringimos nuestro corazón al contentamiento. ¿Te falta algo? ¿Tuviste comida hoy? ¿Tienes sustento, abrigo, una cama donde descansar? ¿Por qué vivir con el descontento de anhelar lo que no tienes, siendo desagradecido y despreciando lo que Dios te ha dado? Tenemos que restringir esas libertades para conformar el corazón a la voluntad de Dios y poder correr esta carrera con paciencia, con agradecimiento, con contentamiento. Esa es la vida del creyente. Hermanos, lo que más nos falta es agradecimiento. Nos jactamos de alabar a Dios, de glorificar a Dios, pero pocas veces le damos gracias a Dios. Más bien exigimos que cumpla sus promesas, demandamos provisión fiel de Él, pero no agradecemos. Nosotros queremos que Dios nos conteste inmediatamente a nuestras peticiones, pero nosotros retrasamos la obediencia a su palabra, como que es algo incongruente, ¿no? Señor, sáname, porque me está doliendo. Señor, tú sabes que tengo que trabajar. Señor, yo no puedo estar en la cama. Señor, tú sabes la necesidad que tengo. Y demandamos, pero nos retrasamos en obedecer, en amar, en perdonar, en servir. ¿No es incongruente? Tenemos que ver la vida como esa carrera en la que tengo que respetar las reglas para poder obtener la victoria. Si soy desleal en la carrera, no voy a obtener la victoria. ¿Se acuerdan de aquel político mexicano que fue al maratón en Alemania? Sí, no está Miguelito Álvarez aquí para que nos recordara, pero se llamaba Madrazo. Sí. Y llegó bien rápido, sí. Y después las cámaras vieron que se echó a dormir y después se agarró un atajo y no corrió toda la carrera. Y él ya había dicho, ya llegué. Sí, y felicitaciones y todo. Y al final lo cacharon y fue descalificado. ¿Por qué? Por tramposo. ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿Como este señor? ¿Estamos haciéndole trampas a la iglesia,
a la familia, a la esposa, a los hijos, en el trabajo, para obtener tal vez un reconocimiento que no merecemos, olvidando que Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe y que a Él no lo podemos engañar. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? Segundo punto, el costo de la carrera. Dice el versículo 25, el principio. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Esto implica que la carrera es una lucha y la palabra que se utiliza aquí es mi palabra favorita, agonizomai. Todo el que agoniza, todo el que vive buscando la gloria de Dios, le va a costar un esfuerzo tal hasta la agonía. Y para eso se tiene que abstener de todo. Pablo está diciendo, todo el que compite en los juegos deportivos mantiene dominio propio en todo. Y por eso, mantener el dominio propio implica agonizar. En el campo deportivo, el atleta somete su cuerpo y mente a una lucha severa. El competidor tiene que lograr un dominio propio completo para ganar. El atleta mantiene mente y cuerpo centrados en una meta, obtener la victoria, lograr el propósito. Una gran diferencia entre las carreras atléticas y la carrera cristiana es que todo cristiano debe estar dispuesto a agonizar para obtener el premio, para cumplir el propósito. No puedo glorificar a Dios haciendo mi voluntad y no la de Él. Eso sería glorificarlo hipócritamente, de palabra y de lengua, pero no de hecho ni en verdad. No puedo obtener la glorificación que anhelo si hago mi voluntad y no la de Él. El costo es grande. No competimos unos contra otros, competimos contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones desordenadas y pecaminosas y egoístas, contra nuestra jactancia, contra nuestros temores, contra nuestras circunstancias. ¿Contra qué estás peleando tú ahora para obtener la gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios? ¿Un matrimonio en conflicto? ¿Hijos rebeldes? ¿Desempleo? ¿Enfermedad? ¿Falta de fe? ¿Contra qué estás peleando? ¿Cómo estás peleando? Si el atleta de los Juegos Olímpicos e Ísmicos se entrenaba con tan gran disciplina y de todo se abstenía, Pablo cuestiona, ¿y tú, creyente, por qué no lo haces? ¿Y tú, creyente, por qué no te abstienes de aquello que te impide obtener el propósito? ¿Por qué no te abstienes de dejarte gobernar por tu ira, por tu temor, por tu apariencia religiosa? ¿No sabes que Dios conoce tu corazón? ¿No sabes que Dios ve tus motivos? Deberíamos caer de rodillas pidiéndole perdón a Dios por todo aquello que consentimos, por todas esas libertades que nos damos, que son un obstáculo para someternos a su voluntad y a su gobierno. Si un atleta quiere triunfar, tiene que limitar voluntariamente y severamente su libertad, su sueño, su dieta,
Esta no está determinada por sus derechos o por sus sentimientos, sino por las exigencias de su entrenamiento. La disciplina y el dominio propio de los atletas son una reprensión para los cristianos a medias. Sí, los cristianos a medias y que están fuera de forma, que no hacen nada para prepararse a sí mismos con el fin de dar testimonio de que su vida está gobernada por Dios, tanto a los perdidos como a los creyentes. ¿Tú crees que un atleta de alto rendimiento, pensemos en Messi, sí, Cristiano Ronaldo, ¿tú crees que si solo fueran el domingo a jugar fútbol, tendrían el éxito que tienen como deportistas de alto rendimiento? La respuesta es no, no. Ellos ponen su cuerpo en entrenamiento todos los días, en un entrenamiento severo, riguroso. Tienen que dormir determinadas horas, tienen que tener tal alimentación, tienen que descansar tanto tiempo. En la biografía de Cristiano Ronaldo se establece que él, después de cada entrenamiento y de cada juego, se mete a una tina de hielo porque eso beneficia a su cuerpo. Nosotros no somos capaces de meternos a bañar con el agua fría porque no hay gas y decidimos no bañarnos. ¿Y tú crees que porque vas el domingo a la iglesia y escuchas una predicación, bueno, a lo mejor dos porque estás sirviendo y te tocó el servicio en los dos, es suficiente si no entrenas tu alma cada día? Si no disciplinamos nuestro corazón a escudriñar las escrituras, a orar, ¿crees que podemos vencer la tentación, a Satanás, al mundo? Porque pasamos hora y media a la semana, un domingo, entrenando nuestro corazón. No, aún los atletas amateurs que no reciben grandes ganancias tienen una disciplina permanente de entrenamiento, porque su anhelo es participar y obtener un premio. ¿Qué premio merece tu disciplina espiritual? Aferrarse firmemente a las libertades y derechos es una forma de segura de perder el rumbo de la carrera cristiana. Muchos de los cristianos corintios limitaron seriamente su testimonio porque no estaban dispuestos a limitar su libertad. Se negaron a olvidarse de sus derechos y de esa forma ofendieron a Dios. Basta leer que es una carta en la que Pablo sanciona a los creyentes en Corintio. Aún consentían con relaciones ilícitas entre la mujer del padre y el hijastro, porque no tenían entrenamiento ni disciplina. ¿Qué estamos consintiendo nosotros en nuestras vidas por falta de entrenamiento y de disciplina de nuestro corazón? De todo se abstiene el atleta. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿De qué te vas a abstener para lograrlo? El tercer punto es el premio de la carrera. Dice el versículo 25, ellos a la verdad, está refiriéndose a los atletas, se abstienen de todo para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dice Pablo, los cristianos, una incorruptible. La corona corruptible que recibía el atleta era una corona de laurel, una corona que representaba fama, reconocimiento
pero al fin y al cabo era una corona que se marchitaría y esa fama se olvidaría, no perduraría. En contraste, dice Pablo, tú, cristiano, vive, corre, lucha, agoniza, porque la corona que está reservada no se marchita, es imperecedera. Es la corona de justicia que Dios tiene reservada a los que son suyos, a los que guardan la fe, a los que practican la fe. Y como dice Juan, la victoria del creyente es la fe. Es la fe, la obediencia a Dios. Pero seamos honestos, varones. Buscamos el reconocimiento del mundo. Me encanta ver la ilusión de los psicólogos que pusieron en las empresas, sí, en los restaurantes, sí, el empleado del mes. Ahí está la foto del empleado del mes, ¿no? Y ahí él se ha de sentir feliz por un mes, soy el empleado, wow. El problema es que muchos cristianos anhelan eso, el reconocimiento del hombre, de la iglesia, pero no de Dios. Y al mes siguiente van a quitar la foto de ese empleado. Y a los 6 meses ya nadie se va a acordar de ese empleado. Dios dice, a los que confían en mí, a los que se someten a mí, yo les voy a dar una corona eterna, inolvidable. Y Pablo dice, corre para obtenerla, vive de tal manera que la obtengas. No, no está diciendo que la salvación se pierde, pero está diciendo que aparte de la salvación, que ya es un privilegio, Dios tiene algo más. Y en la misma carta a los Corintios, Pablo dice, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo estás edificando tu alabanza a Dios, tu glorificación a Dios? ¿Qué materiales estás usando? ¿Materiales perecederos o consumibles? ¿Vives la vida cristiana al y se va, a la mexicana, haciendo el mínimo esfuerzo? ¿O vives tu vida cristiana buscando la gloria de Dios? No, no se trata de perder la salvación, pero sí se trata de glorificar a Dios. Vive de tal manera que glorifiques a Dios y obtengas esa corona incorruptible. Tanto lo incorruptible como lo corruptible en esta metáfora requiere dominio propio. Los atletas requieren dominio propio para obtener la corona corruptible. El creyente requiere dominio propio para obtener la corona incorruptible. El creyente que no tiene dominio propio no puede glorificar a Dios. Cuarto punto muy interesante. El rival a vencer en la carrera. Ciertamente, como creyentes, estamos mal educados porque competimos con otros creyentes. Ah, no, es que aquellos son arminianos y nosotros calvinistas. Ah, es que nosotros somos de teólogos de pactos o nosotros somos dispensacionalistas. Ah, es que nosotros somos amileniaristas, pero estos son premileniaristas. Y siempre estamos buscando el prietito en el arroz. Y Dios dice, no, 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 no te pelees. Tú eres tu propio rival. Tú luchas contra ti mismo. Tú te tienes que vencer a ti mismo, porque la salvación es individual, porque el juicio es individual.
porque la responsabilidad es personal. Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Todo creyente está llamado a cultivar una vida de dominio propio. Esto implica una permanente lucha contra sí mismo. Pablo está diciendo, por cierto, que yo corro de tal forma de no perder de vista la meta. Eso es lo que significa de no corro a la aventura. No vivo mi vida cristiana, alá y se va. Tengo un propósito claro que me gobierna y me domina. Sé lo que quiero, sé a dónde quiero llegar y lucho por lograrlo. ¿Tú sabes qué quieres en tu vida cristiana? ¿Sabes a dónde apuntas? Sí, ya sé que me vas a decir que al cielo, a la eternidad, pero estás viviendo de tal manera que muestras una convicción de llegar ahí o te da lo mismo. Te da lo mismo no tener disciplina. Te da lo mismo no ir a la iglesia unos meses. Pues es que no se puede. Te da lo mismo comparar la suficiencia de Cristo con otras filosofías del mundo, con la psicología. Pues es que me acerqué a la iglesia, pero no funciona. Dios no me cumple, Dios no me sustenta, Dios no me da trabajo, Dios no arregla mi matrimonio, no sirve. Entonces me voy a ir a la psicología porque ahí me hacen sentir bien. Sí, porque Dios te hace responsable de todo eso, de todos tus actos. ¿Qué estás haciendo en tu matrimonio? ¿Estás amando a tu esposa? ¿La estás respetando? ¿La estás tomando en cuenta? ¿Le estás ministrando la palabra? ¿Estás orando con ella y por ella? ¿O la estás ignorando? Claro, la psicología te va a decir que tú eres víctima. Dios te dice, tú eres responsable. Entonces, no te pelees. La Biblia dice, no tenemos pleito contra carne y sangre. Deja ya de estarte peleando con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tu jefe, con el pastor. El pleito es contra Satanás. Pero la Escritura dice, permanece firme en la palabra de Dios, fortalecido por la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios. Y así vas a obtener la victoria en esta lucha, en esta guerra. Pero separado de Dios no podemos hacer nada. El atleta que corre debe fijar sus ojos en la meta. No puede correr dándose el lujo de ignorar dónde está la meta. No puede correr sin saber a dónde quiere llegar. No puede correr a la aventura, como dice Pablo. A lo largo de toda la carrera, la meta siempre está delante del corredor. El corredor tiene una sola fijación en la mente y en el corazón, llegar a la meta. Llegar a la meta. Eso gobierna toda su carrera. Si nuestra meta es glorificar a Dios y estar con Cristo en la eternidad, eso debe gobernar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dejo atrás, me extiendo a lo que está delante, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque Él me ha hecho un llamado divino a tener comunión con Él, aquí y ahora, a través de su palabra y la oración, y en la eternidad, y en la eternidad. Pero necesitamos dominio propio para someternos a una disciplina de estudio de la Escritura, a una disciplina de oración que nos capacite para poder correr
con los ojos y el corazón puestos en la meta, no en nosotros, en Cristo. Y nosotros vivimos la vida cristiana poniendo los ojos en nosotros, no en Cristo. Y después Pablo agrega, cambiando la metáfora, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo no peleaba para pasar el tiempo. Pablo no hacía ejercicio para entretenerse. Él sabía que estaba en una batalla, en una pelea, en una guerra, y tenía que disciplinar su cuerpo. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo significa literalmente pegar bajo el ojo. Figurativamente está dispuesto a dejar su cuerpo morado a golpes, si fuese necesario. Y dice, lo pongo en servidumbre. Significa, mi cuerpo es mi esclavo. Mi cuerpo es mi esclavo. Pablo indica que ejerce autocontrol sobre su cuerpo para obtener el propósito. Esto implica que Pablo no era gobernado por sus deseos, porque sus deseos estaban esclavizados a su propósito. La mayoría de las personas, incluyendo a muchos cristianos, son por el contrario esclavos de su cuerpo. Su cuerpo le dice a su mente qué hacer. Su cuerpo decide cuándo comer, qué comer y cuánto comer. Su cuerpo le dice cuándo acostarse y cuándo levantarse. Su cuerpo le dice cuándo buscar placer por el placer y satisfactores. Su cuerpo le dice cuándo ir a la iglesia y cuándo no. Y el cuerpo es pecaminoso, de tal forma que no están gobernados por el Espíritu de Dios, sino por el pecado de su cuerpo, de su carne. Un atleta no puede permitirse ese lujo. El atleta sigue las reglas del entrenamiento, no obedece a su cuerpo, corre cuando quizás preferiría descansar, toma una comida equilibrada cuando quizás preferiría una comida diferente, se va a la cama cuando quizás prefiere estar levantado y se levanta temprano cuando más bien le gustaría quedarse en la cama. Un atleta dirige su cuerpo, no lo sigue. El cuerpo es su esclavo, no al revés. Y en esta metáfora y en este paralelismo que hace Pablo, tenemos que entender que un genuino creyente no se deja gobernar por su carne, por sus deseos, sino que pone a estos bajo la autoridad de Cristo, tal como Pablo lo afirma en Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregúntate, ¿eres de Cristo? ¿Perteneces a Cristo? ¿He sido comprado por la sangre de Cristo? ¿Tengo un nuevo corazón? ¿Tengo una vida espiritual nueva que es eterna? Entonces, tengo que crucificar mi carne, mis deseos, mi flojera, mi pereza, mi indiferencia. Tengo que crucificarla. Y dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si hemos recibido esa vida espiritual a través del Espíritu Santo, vivamos guiados por el Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo, no por nuestra carne ni por nuestras pasiones, sino por el Espíritu. Y el propio apóstol Pablo entendió lo que significa vivir bajo el gobierno, la dirección, la fortaleza, el consuelo de Cristo. Entendió que debía apartarse de vivir para sí mismo. Debía renunciar a sus propósitos personales de vida para abrazar por fe los propósitos de Cristo. Lo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
en la convicción, en la instrucción, en la palabra del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El dominio propio nos lleva a crucificar nuestra carne. El dominio propio nos lleva a negar nuestros deseos pecaminosos para ser gobernados y controlados por Cristo, a quien reconocemos como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. ¿Qué áreas de nuestra vida debemos crucificar? ¿Qué actitudes, qué sentimientos, qué emociones, qué decisiones debemos clavar en la cruz para que no nos gobiernen y poder ser gobernados por la voluntad de Dios? ¿Cuántas resoluciones escribiríamos después de lo que el Señor nos está mostrando esta noche? ¿Qué tengo que crucificar para poder mostrar que Cristo vive en mí? El último punto, el riesgo de correr mal la carrera. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se entrenaba rigurosamente. No sea que habiendo sido el proclamador del evangelio para otros, yo misma vengo a ser eliminado. Un participante que fallaba en cumplir con las condiciones del entrenamiento quedaba descalificado para la carrera y al quedar descalificado no podía obtener el premio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que él ha predicado el evangelio de la salvación, del arrepentimiento para el perdón de los pecados, el evangelio de la santidad. Y él dice, no puedo proclamar algo que no estoy viviendo, que no estoy cumpliendo, porque entonces quedo descalificado. No, no pierdes la salvación, pero no vas a mantener el rumbo de la carrera cristiana para glorificar a Dios. Lo dijo Pablo en Romanos. Tú que predicas que no se debe robar, robas, que no se debe adulterar, adulteras, que no debes mentir, mientes. Tú que ves la paja en el ojo ajeno, ¿no te has quitado la viga del propio? Y somos muy buenos para dar consejos bíblicos, para señalar los errores de los hermanos, para juzgar y para criticar, pero muy malos para revisarnos a nosotros mismos. Y es lo que Pablo está diciendo. El riesgo de correr mal la carrera es anunciar la verdad del Evangelio, pero no vivir la verdad del Evangelio. Necesitamos dominio propio para vivir la verdad del Evangelio, para modelar el Evangelio. Muchos creyentes comienzan la vida cristiana con entusiasmo y devoción. Se entrenan cuidadosamente por un tiempo, pero pronto se cansan del esfuerzo y comienzan a fallar. Sin mucho tardar quedan descalificados para ser testigos eficaces de Cristo. No logran el galardón porque no están dispuestos a pagar el precio. La carne, el mundo, los asuntos diarios, los intereses personales y la pereza espiritual obstaculizan su crecimiento y los desvían de la carrera. Jesús nos dio una parábola del sembrador y la semilla parecía que crecía, pero los afanes de la vida la ahogaron. Y los afanes de la vida desaniman a los que no son genuinos creyentes. Un creyente que no se ejercita en el dominio propio vive como un necio. Tiene un conocimiento intelectual de la voluntad de Dios, pero al no obedecerla, su vida no da fruto, no madura, sigue viviendo con religión, pero sin transformación. Es perezoso,
se deja llevar por sus pasiones y deseos, no es disciplinado, se excusa por no poder cumplir con las demandas del Evangelio y le echa la culpa a las circunstancias, a todo, menos a Él. Tener dominio propio significa decir no cuando todos los demás dicen sí. Es la capacidad de frenarte a ti mismo, de llevar a la práctica la fe para ir creciendo, madurando espiritualmente por el fuerte deseo de querer ser como Cristo. El dominio propio llevará al creyente genuino a vivir como sabio y no como necio. Si no esclavizamos nuestro cuerpo, si no crucificamos nuestras pasiones, no podemos vivir bajo el dominio de Dios. Hermanos, glorifiquemos a Dios crucificando nuestra carne. No hay otra forma de hacerlo. No es conocimiento intelectual, es compromiso de santidad a la cual Dios nos ha llamado y nos ha dejado su palabra y su espíritu para que vivamos, para que corramos la carrera con los ojos puestos en Cristo, no en nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y te damos gracias por la sacudida que nos has dado esta noche, Señor. Sí, ciertamente no estamos corriendo lealmente la carrera, la vida cristiana. No nos seguimos dejando gobernar por nuestros pensamientos pecaminosos, por un espíritu derrotado, por nuestra pereza para estudiar la Biblia, por nuestra falta de disciplina para orar, por nuestra falta de compromiso contigo, pero seguimos demandando de ti que tú cumplas tu palabra cuando nosotros no somos capaces de obedecer la tuya. Padre, perdónanos. Danos un corazón que acepte su responsabilidad y un corazón que clame a ti por una transformación genuina. Un corazón que se esfuerce en conocerte, en amarte y en servirte. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía y sé que está trabajando ya en nuestros corazones. Y Padre, así como tú guiaste a Jonathan Edward a escribir 70 resoluciones que comprometieron su vida con la santidad, danos el valor de escribir las nuestras. No importa cuántas, pero que muestren un corazón comprometido a obedecerte a ti para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Preguntas, dudas, comentarios. Adelante. Miren nada más así. Los dejé con cara de what. Sí. Bueno, pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Sí. Y recuerden, hoy hay oración. Sacudámonos la pereza, el cansancio, la indiferencia. Vámonos a la voluntad de Dios y obedezcamos el mandato de orar los unos por los otros y estemos juntos en la oración. Ahí está Hugo, ¿sí? Que nos anima cada miércoles a estar. Así es que, si no hay preguntas ni dudas, les agradezco su atención. Les reitero la invitación para el desayuno de varones del próximo miércoles. Sí, ahí está la plataforma en el chat. Y si no, le voy a decir a nuestro hermano Gamaliel que está por ahí, se ingresó en esta noche, está con nosotros. Gamaliel vuelve a subir el formato para que mis hermanos se puedan inscribir y nos vemos el domingo, primero Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Muchas Igualmente. gracias, pastor.
Gracias, gracias. Buenas Dios noches, les bye. bendiga. Hasta luego. Gracias.